Dios, hermanos, ¿cómo están? Una preguntita, ¿la Biblia era para quien comentara de primero o era de el que el que comentara? El que se conectara primero a la transmisión. ¿Tenemos a alguien? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, entonces sí, sigamos participando, hermano. Para la próxima, la guardamos para la próxima y otra pregunta más fácil después para que puedan entender los de la audiencia. Sean todos bienvenidos aquí en casa y los que están conectados vía Facebook, cordial saludo, somos Iglesia Presencia y estamos para servirles. Abra su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo número 17, y vamos a estar leyendo por ahorita nada más el versículo número 21. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí están ayunando? Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, ya estamos a la recta final. Amén, unos días más y ya terminamos el ayuno. Al final del ayuno usted verá la bendición de Dios. Ahora yo le animo a los que no están ayunando, que por lo mínimo pues esta última semana que le entren. Y usted se dará cuenta por qué razón nosotros le estamos diciendo ahorita. Anímese una última semana más y verá la bendición de Dios. Ahora, volvamos aquí entonces al Evangelio de Mateo, capítulo número 17. Y vamos a estar leyendo por ahorita nomás el versículo número 21. Mire lo que dice la palabra de Dios, así, solamente el versículo número 21 vamos a estar leyendo por ahorita. Dice entonces la palabra de Dios así: pero este género no sale sino que sale con oración y ayuno. ¿Cuántos siguen ayunando? Vamos a predicar entonces en esta tarde, hermanos, bajo el tema, y esta es una gran pregunta que los apóstoles le hicieron a Jesús. Y esa es una de las grandes preguntas que usted y yo necesitamos hacerlas el día de hoy. Porque parece ser que nosotros ayunamos, oramos, pero no miramos ningún avance en nuestra vida espiritual, sino que al contrario, más cosas malas nos están viniendo. Y miramos nosotros que no está sucediendo nada. Bueno, ahorita entonces vamos a descubrir varias cosas para hacer más efectivo ese ayuno y esa oración. Hoy quiero hablarles entonces bajo el tema, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Porque obviamente el versículo número 21 que estamos leyendo, nomás nosotros encontramos este género, oración y ayuno, pero ¿dónde está entonces el demonio según el tema que nosotros estamos leyendo o estamos predicando en este momento? Bueno, si usted entonces mantiene su Biblia abierta, nosotros vamos a ver varias cosas. Y la primera cosa que nosotros vamos a ver es que aquí hay en juego tres cosas bien importantes, o tres fórmulas que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida. Primero necesitamos entender qué es género, ¿ok? ¿Qué es género? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Segundo, vamos a ver la oración eficaz. ¿Cómo debería ser la oración del cristiano? ¿Por qué mi oración no está siendo efectiva? Y número tres, ¿por qué mi ayuno no está siendo efectivo en el mundo espiritual? Ahora entonces entremos aquí. Miremos la historia de este pasaje. Y ahora nosotros vamos a entender por qué entonces Jesús dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire lo que dice entonces, ahora el mismo capítulo 17, pero ahora nos vamos a ir corriendo al versículo número 14. Y esta es la historia de este texto bíblico. Y por eso es bien importante nosotros siempre leer un texto de la Biblia, pero leerlo bajo su contexto o la historia original para que nosotros no cometamos errores que en el pasado se han hecho de hacer doctrina de un texto bíblico que no es respaldado por su contexto o por la misma historia que nosotros estamos leyendo. Miren lo que dice el versículo número 14 entonces del mismo capítulo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hay un gran problema, hermano, ahí. Los discípulos no habían podido sanar al muchacho que padecía de esta enfermedad. Versículo número 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿qué dice? Aquí Jesús no tiene un problema con el demonio, hermano. Siga leyendo bien detenidamente. Jesús no está teniendo problema con un demonio, sino que Jesús está teniendo un problema ¿con quién? Usted lo leyó, mire lo que dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. A Jesús no le espanta el demonio, a Jesús no le espanta que los discípulos no pudieron sanar al muchacho. A Jesús le importa una generación incrédula y perversa. Mire lo que sigue diciendo entonces, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. ¿Cuántos dicen amén? Señor, síguenos soportando. Que a veces nosotros somos incrédulos y perversos. No podemos nosotros, hermanos, apartarnos de esos dos conceptos bien importantes. Mire lo que dice ahora el versículo número 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora, es aquí entonces los discípulos, mirando lo que acaba de suceder, dice el versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y es entonces donde dice Jesús, verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será. Entonces quiere decir, hermanos, que aquí hay un gran problema. Volvemos a repetir, Jesús no tiene el problema con los discípulos, Jesús no tiene un problema con el demonio porque él sabe quién es. Pero sí Jesús tiene un problema con una generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Porque hay una generación que se mueve nomás por moverse, pero no tiene fe. Y por eso yo le quiero enseñar a usted en esta tarde, hermanos, que cuando ayunemos y cuando oremos, lo hagamos de la manera correcta. Lo hagamos de la manera que nosotros ya contamos con ese milagro que estamos esperando. Ahora, miremos algo bien importante entonces. Dos cosas aquí importantes en esta historia. ¿Cuál es la primera de ellas? La primera de ellas es, verso 20, por vuestra poca fe. Hay un texto en la Biblia, hermanos, que dice, y hace una gran pregunta, y dice, ¿hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra? Imagínense si Jesús viniera hoy, ¿hallaría suficientemente fe en Iglesia Presencia? En nuestra vida es necesario hacernos esa pregunta. ¿Qué me mueve a mí para ser cristiano el día de hoy? Porque es necesario, hermano, reconocer esto. Porque a veces nosotros no miramos resultados en nuestra vida porque no tenemos fe y simplemente hacemos las cosas por hacerlas nada más. Ahora, yo espero que usted cuando entró al ayuno tuvo varias peticiones en mente. Yo no sé si usted entró al ayuno nomás por a ver qué se siente, por perder peso, por cualquier cosa. ¿Cuál fue su intención? No lo sé. Es más, no sé si usted está ayunando de verdad. No lo sé. Dios sabe. Pero la pregunta entonces aquí es, ¿qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos hace mover? Por eso es necesario, mire lo que dice Hebreos capítulo número 11. Dice el versículo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, muchos de nosotros sufrimos en eso, porque nosotros miramos lo que tenemos enfrente, ¿verdad que sí? Y a veces la mucha falta de fe en nuestra vida es la que nos hace a nosotros desmayar y no seguir en el camino. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos la iglesia, hay muchos que vinieron. Yo bien me acuerdo sus caras, pero en el transcurso del tiempo, cuando miraron que la cosa
no es así tan fácil, que hay que bajar cosas y hay que hacer esto. Se fueron. Ya no los volvimos a ver. Pero no es el hecho de bajar cosas, sino que el hecho de que tenemos poca fe. Porque nosotros miramos lo que tenemos. ¿Y cómo puede Iglesia Presencia ser una iglesia como la pintan, como hablan? Cuando nosotros tenemos que bajar, subir cosas todo el tiempo, ¿cómo vamos a llegar a ser iglesia grande? Decimos nosotros. Bueno, es la fe la que nos hace a nosotros mover. Es bien importante entonces hacernos esta pregunta en nuestra vida. ¿Cuál es el nivel de fe que tengo yo en mi vida? ¿Se había hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuál es el nivel de fe que usted tiene en su vida? Y esto es bien importante, hermano, porque no solamente estamos hablando de una convicción que es certera, de una convicción que yo ya lo sé lo que va a pasar en mi vida. Por eso es bien importante. Bueno, miren lo que dice entonces Marcos capítulo, hablando de la misma historia, ahora hablándolo del lado de Marcos, Marcos 9:23, no lo busque, léelo aquí, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame a mí. En otras palabras, hermanos, si es algo que nosotros fallamos, es la falta de fe. Somos incrédulos nosotros. Y por eso el muchacho, el papá del muchacho le dice a Jesús, ayúdame mi incredulidad. Ayúdame porque yo solo no puedo creer. Por eso es bien importante notar por qué los discípulos no echaron fuera al demonio. Porque a veces nosotros caminamos y no creemos lo que estamos haciendo. Decimos y no creemos lo que estamos diciendo. Y como cristianos a veces, hermanos, nos hace falta mucho eso. Como cristianos, como hijos de Dios, nos hace falta mucho el decir yo tengo fe. Porque ¿qué es la fe? Entonces la certeza de lo que ya se tiene. Pero nuestras acciones y nuestras actitudes demuestran que no tenemos a Dios. ¿Se da cuenta? En nuestra vida a veces mostramos esa parte. Ahora, algo bien importante aquí. Usted leyó el texto bien detenidamente conmigo. Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza. La Biblia dice que el grano de mostaza es la semilla más pequeña entre las hortalizas. Así dice la Biblia. Y si usted mira el tamaño de ese grano de mostaza, es algo muy pequeño, algo insignificante. Ahora, si nosotros estudiamos esto, fe como un grano de mostaza, en nuestra vida, entonces, nosotros, y hemos leído este texto todo el tiempo, si tuviera fe como un grano, el corito, no tuviera fe como un grano de mostaza. Nosotros nos imaginamos así, decimos, si solamente yo tengo, dice, el grano de mostaza, el tamaño de la fe del grano de mostaza, dice, ¿cómo sería si yo tuviera un grado de fe mucho más grande? Porque eso es lo que nosotros tenemos en la mente, ese grano de mostaza. Pero en realidad Jesús no está hablando de ese grano de mostaza, mi querido hermano. Jesús estaba repitiendo un dicho que entre los rabinos se conocía. Tener fe como un grano de mostaza, y decía este monte o esta montaña, pásate de aquí y se pasará. Era un dicho que se conocía en Israel. No es que está hablando literalmente que le va a hablar uno al monte, a la montaña, muévete y se moverá. Sino que simplemente el descifrar es decir que si tu problema es grande, le puedes hablar, le puedes decir y tu problema desaparecerá. Ahora, si nosotros decimos, entonces lo que necesitamos como un grano de mostaza, no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando de esto. En la mente de Jesús, cuando dice si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, Jesús no está hablando del grano, está hablando de qué? Del árbol. Y ahí cambia la situación de nuestra perspectiva. Entonces ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Si nosotros tuviéramos fe, no como este grano de mostaza, sino como el árbol que da la mostaza. ¿Por qué dice y por qué le digo yo eso? Miren lo que dice entonces, verso número 20, o la parte B del verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os hará imposible. Obviamente Jesús no está hablando del grano, está hablando del árbol. Entonces, si nosotros decimos, siquiera tengo o tuviera fe, siquiera como este grano de mostaza, ¿cómo sería si yo tuviera algo más grande?
Obviamente entonces Dios o la Biblia a nosotros nos llama a tener una fe de este estilo, porque cuando nosotros tenemos un grado de fe así, es cuando nosotros miramos las cosas hechas. ¿Correcto? O sea, se lo pongo en contexto entonces. Digamos que usted va a comprar una casa, hermano. Obviamente la casa vale $200,000. Usted tiene, póngale que tiene $5,000 en la bolsa. Y usted va a comprar cash esa casa. Y obviamente $5,000 representa al grano de mostaza. Pero si usted tiene $200,000, usted cumple con este requisito que está hablando del árbol de mostaza. Porque tiene la convicción que tiene los $200,000 para comprar la casa. Entonces la Biblia nunca habla de que nuestra fe tiene que ser así. La Biblia habla que nuestra fe tiene que ser como el árbol. Y miren lo que dice entonces. Encontré este texto bíblico y me encanta este texto bíblico. Mateo 13:31 dice de la siguiente manera. Otra parábola les refirió, o sea, Jesús hablándole a sus discípulos, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Oiga bien, al grano de mostaza o a la semilla de mostaza. Dice, que es que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice ahí? Es la mayor. En otras palabras, hermano, nuestra fe tiene que ser mayor. Nuestra fe no puede estar limitada a las cosas del mundo. Entonces, y eso es un problema que Jesús encontró en la generación, una generación incrédula y perversa que nunca pudo encontrar el camino de Dios porque no tenían fe. Pretendieron repetir el dicho de los rabinos, de los fariseos, el grano de mostaza, y con eso se quedan, hermano. ¿Cuántos nosotros, o a veces nosotros hemos repetido este texto todo el tiempo y hemos tenido en nuestra mente un grano de mostaza, y así me quedo con la fe pequeña? La fe pequeña nunca va a hacer cambio en nuestra vida. Pero si nosotros leemos esto y dice, es el árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Obviamente, hermano, los árboles cuando hacen sus nidos en los árboles buscan el lugar más alto. ¿Por qué buscan el lugar más alto? Porque es un lugar más seguro, donde no vendrán las serpientes, las culebras y todas esas cosas a quitarle sus huevecillos. Entonces es bien importante notar esto. Jesús no habla del grano de mostaza, sino del árbol de mostaza o el fruto que da entonces la semilla de mostaza. Ahora volvamos al texto entonces aquí, bien importante, que es el que nosotros agarramos de base en esta tarde. Dijimos entonces que aquí hay tres cosas bien importantes. Dijimos género, oración y cuando nosotros leemos este texto, por lo mínimo yo en mi experiencia, yo siempre leí que este texto dice esto que yo le voy a decir ahorita. Cuando Jesús dice, pero este género, yo en mi mente en alguna vez pensé que el género se refería al demonio. Pero no se refiere al demonio, hermano. Porque cuando nosotros leemos esta palabra, cuando nosotros descubrimos qué significa esa palabra, la palabra género, ahorita vamos a ver, ahorita lo miramos entonces, ¿qué es género? Género, miren la definición de esta palabra género. Y por eso le digo que no se está refiriendo al demonio. Y ahorita le voy a decir por qué. Género dice conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes. En otras palabras, la palabra género significa un montón de cosas. Y cuando Jesús le habla al demonio, no le habla en plural, le habla en singular. Y le dijo al demonio. En otras palabras, entonces, no se está refiriendo a Jesús cuando dice, pero este género. Porque en otra parte, usted se recordará cuando Jesús llegó a Gadara y salió el endemoniado y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión me llamo, porque éramos muchos. Ahí sí es la palabra género, pero en este texto no significa que eran muchos demonios. En otras palabras, entonces, la palabra género es un conjunto de cosas. ¿Y cuáles son ese conjunto de cosas? Bueno, ahorita los miramos entonces, cuáles eran ese conjunto de cosas. Primero, género dijimos entonces que es un conjunto de cosas, de personas que tienen características y son comunes. En otras palabras, entonces, la palabra género ahí se traduce como primero era el demonio. Segundo era la incredulidad de la gente. Tercero, las personas que eran perversas. Y la palabra perversa se traduce como apartadas del camino o erradas de la verdad.
En otras palabras, cuando Jesús le dice, pero este género no está hablando del demonio, sino que está hablando del conjunto de cosas que a nosotros no nos hacen crecer en la vida espiritual. Por ejemplo, si usted se examina el día de hoy o me examino yo, ¿cuál es el conjunto de cosas que no me hacen crecer a mí en la vida espiritual? ¿Ya puedo identificar cuáles son? Primero es la incredulidad, hermano. La incredulidad no nos hace a nosotros seguir adelante, no nos hace crecer. Segundo, puede venir las mañas, perdónenme la palabra, por decir, las mañas, las tranzas, las malas costumbres, los malos hábitos que nosotros tenemos en nuestra vida. Y esas cosas no nos hacen a nosotros crecer. Es un conjunto de cosas. Ya después, por último, viene por ahí un demonio que viene y empieza a manipular nuestra mente. Y empieza a decirle, no vayas a la iglesia, mira, ahí no te quieren, ahí no te miran como eres. Y todas esas cosas es un conjunto de cosas que al final entonces a nosotros nos impiden el crecimiento espiritual. Ahora, dijimos entonces lo primero, género. Segundo, la incredulidad. Si es algo entonces que Dios, no sé si decirlo así, no, pero que Dios batalla con nosotros, es la incredulidad. Entonces, incredulidad apartado del camino de Dios. Versículo 17 dice, rependiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. Jesús siempre llamó a la gente incrédula y perversa. ¿Por qué somos, perdón la expresión, hermano, por qué a veces somos tan testarudos para entender nosotros la verdad de Dios en nuestra vida? Porque a veces nos cuesta tanto entender, o será que no queremos entender. Sabemos la verdad y no queremos entender. ¿Qué será, hermano? ¿Usted qué dirá? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí sabemos, ¿va? Pero no queremos hacer las cosas. Entonces somos gente, personas que somos apartadas del camino o erradas de la verdad. Ahora, mire lo que dice entonces la tercera cosa. Y en esta tercera cosa, después de la incredulidad, viene la oración. Y en la oración a veces nosotros no encontramos ninguna respuesta a nuestras preguntas. ¿Por qué a veces? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer la oración de religiosos. Dice la Biblia entonces que Jesús le dijo, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. No sean como los fariseos, dice que hacen falsas repeticiones. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos, hermanos, como loros, repitiendo la misma cosa todo el tiempo? Y lo mismo decimos cada día que nos levantamos, cada vez que nos levantamos ya parecemos personas religiosas repitiendo lo mismo. Y entonces eso es una oración que nunca nos va a llevar a nada. Porque para empezar, una oración necesita tener varios elementos y aquí le traigo varias. Primero, la oración de un creyente tiene que traer por lo mínimo, bueno, usted le añadirá después, no, pero yo aquí le traje varios elementos, le traje 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Le traje para que su oración usted la sea más efectiva. Primero, la oración necesita ser acompañada de adoración. Yo no sé, hermanos, usted conoce a esas personas que parecen el yoyo, que todo el tiempo oran por el yoyo. Oran por usted, oran por mí, tercero y por último terminan orando por mí. Y nunca se acordaron que tienen que orar por alguien. Nunca se acordaron que tienen que orar por el pastor, hombre, acuérdese de orar por el pastor. Ore por los músicos, pero pidió por mí, por yo, no, hermano. Nunca cambiamos nuestra oración y todo el tiempo ya parecemos personas egoístas que todo el tiempo pido para mí. Pastor, ore por mí para que me vaya bien en el camino. Pastor, ore por mí para encontrar un buen trabajo. Pastor, ore por mí para encontrar un buen marido. No, calmado, hombre. Usted sabe lo que tiene que hacer. Ore por mí porque estoy enfermo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros poder de cobardía, sino de poder, autoridad y dominio propio. Dios nos ha dado a nosotros el poder para orar por la enfermedad y ser sanos. Pero andamos nosotros, y todo el tiempo andamos pidiendo por mí. Ahora, primero, la oración, hermanos, necesita ir acompañada de adoración. Mire lo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo primero que nosotros en la mañana necesitamos hacer, o cada vez que usted va a hacer una oración, lo primero que necesita es que va a reconocer a Dios como el único Señor y Salvador de este mundo.
Pero si usted levantándose de la cama al momento que hace la oración empieza a orar por mí, por mí, por mí, por mí. No, hombre, hermano, y hay momentos, hermano, que necesitamos a dejar que Dios nos hable a nosotros. Entonces, por eso es bien importante que la oración necesita llevar estos elementos. Primero, adorar a Dios, decirle, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Segundo, y esto se va poniendo más bueno, hermano. Esto se va poniendo más bueno, ¿por qué? Porque el segundo elemento, hermanos, que debería llevar nuestra oración sería rendición. Muchos de nosotros tenemos problemas en rendición. ¿Y qué es rendir? ¿Qué es rendición? ¿Quiere que se lo hable en español, así bien, así como allá en nuestros países? ¿Sí? Como amigos, ¿quiere que le hable como amigos? ¿Qué es rendición? Entregar las malas mañas, pues. Decirle a Dios, Señor, mira, yo soy así. Y a veces nosotros hacemos esas oraciones, y los fariseos eran uno de ellos, hacían unas oraciones tan bonitas y perfectas que uno puede decir, wow, este hermano qué poderoso ora. Pero supiera la verdad. Supiera, hermano, que en casa, hermano, hombre, le da todo, no, a lo mejor ni lo digan. Pero a veces nosotros no queremos rendirnos. Y nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es malo y no lo reconocemos. Usted sabe que lo que está haciendo es malo y no reconoce. No reconoce que es pecado. No reconoce que no le agrada a Dios. Y a veces nosotros decimos, Señor, mira, si yo te alabo, te bendigo, pero déjame esto aquí porque, ay, todavía me gozo en eso. ¿Qué pasó? Todavía me gusta echarme una bailadita. Todavía voy a los bailes, pastor. No me lo quiten. No, hermano, nosotros no lo estamos quitando. Sígalo haciendo, no se preocupe. Allá va a entregar cuentas. Pues Dios le va a pedir cuenta un día. Así que por mí no se preocupe usted. ¿Seguimos siendo amigos, sí o no? Entonces a veces nosotros no estamos dispuestos a rendir lo que nosotros estamos haciendo mal. Y nosotros sabemos, dice entonces, venga tu reino, el Padre nuestro. Y cuando dice venga tu reino, ¿qué está diciendo? Que usted sea mi gobernador en mi corazón. Y cuando nosotros dejamos que Dios gobierna nuestro corazón, empezamos a apartar las cosas que no le agradan. Y usted sabe cuáles son. Empezamos a dejar las malas cosas que hacíamos, las malas costumbres, el chisme. Mejor no le sigo. Entonces, hermano, si usted no sabía, ser chismoso es pecado, hermano. O sea, ya sabe, ¿verdad? Es que soy informativo, pastor, no, eso es ser chismoso. Y eso es pecado, así dice la Biblia, el chisme es pecado. Bueno, tercera cosa entonces, miren lo que dice. Y nosotros hacemos todo lo contrario, ¿verdad que sí? Nosotros nos levantamos y empezamos a pedir. Miren lo que aparece en la oración del Padre Nuestro, aparece petición ya de tercero. Mira entonces, mi oración tiene que ir acompañada con adoración, rendición y después, si me queda tiempo, pida por mí, pida por usted. ¿Por qué, hermano? Dice la Biblia que Dios conoce, incluso antes de que salga la palabra de su boca, Dios ya sabe de que nosotros tenemos necesidad. En otras palabras, a veces no recibimos el milagro porque estamos haciendo algo mal. El agua no está fluyendo y estamos pidiendo y sabemos nosotros que no viene nada por algo que nosotros estamos haciendo mal. Y empezamos a orar y empezamos a decir a todos, ore por mí, ore por mí, ore por mí. No, usted sabe qué es lo que necesita dejar ir. Entonces, dice entonces la oración lleva petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si se da cuenta, hermano, hasta de último, hasta después va a pedir por usted. Tercero o cuarto, confesión y perdón. Ay, hermano. Uy. Le vuelvo a decir y le voy a volver a repetir, por mí no se preocupe, hermano. Pero es necesario que nosotros delante de Dios seamos quienes somos. Nunca ande escondiendo usted el pecado a nadie. Nunca ande escondiendo nada que a Dios no le agrada porque Él sabe. Nosotros no le podemos esconder nada a Dios. Y yo siempre le he dicho a usted, hermano, es necesario que cada día que yo tenga la oportunidad es necesario confesarnos y pedir perdón a Dios.
Nosotros ya nos arrepentimos una vez y aceptamos a Jesucristo, pero hay cosas que todos los días hacemos en nuestra vida que necesitamos pedir perdón a Dios. Ay, nosotros como ya pensamos que Jesús pagó en la cruz del Calvario y andamos para arriba y para abajo y dándole duda, no hay problema eso. De todas maneras, con solo que no le haga mal a nadie, no hay problema. Y por eso los cristianos, hermanos, terminan en Las Vegas borrachos diciendo, eso está bien, no es pecado. Ah, está bien, pues no hay problema, váyase. Divorciado va a terminar y va después. En bancarrota va a terminar después que va a dejar el dinero allá a esos lugares. Y no es pecado, eso no ofende a Dios. Cuidado, hermano, cuidado con esas cosas. Por eso es necesario confesar y pedir perdón a Dios. Yo creo que nuestra vida y el cristiano todos los días tiene que pedir perdón y confesar los pecados a Dios, incluso los que no con nosotros conocemos. Usted y yo somos tan malos, hermanos, que a veces salimos con unas cosas que ni nosotros mismos las creemos. Y yo pude hacer eso, sí, porque nuestro corazón es perverso, hermano. En mi cuerpo, en mi carne, se mueve algo que se llama el pecado, que lo heredamos de Adán. Y todos los días y todo el tiempo andamos haciendo pensamientos inicuos en nuestra mente. Ay, pero nosotros nos maquillamos bien bonito, nos presentamos allá delante de Dios. Aquí vengo, vamos a cantar. Sí, ya pidió perdón a Dios. Ya confesó los pecados delante de Dios. Ya se confesó con su esposa y con su esposo. Ya le dijo, mira mujer, mira, fíjate que... Ahí lo dejamos mejor, ¿verdad? Porque no quiero que se me enoje. Mira lo que sigue diciendo. Y por último, ayuda y reconocimiento. Pedirle ayuda a Dios y reconocer que Él es el único que puede cambiar la situación en nuestra vida. Entonces, los discípulos, cuando se les trajo al muchacho endemoniado, ellos no supieron qué hacer. Ellos no supieron. Habían estado, hermanos, 3 con Jesús. Porque esta es la historia donde se venía Jesús de transfigurar. Y había dejado otros discípulos por ahí aparte. Y vinieron y los discípulos cuando llegan dicen, no sé qué hacer. Porque obviamente no habían entendido que la oración necesita llevar varios elementos. Y para que usted pueda hacer impacto en el mundo espiritual, necesita tener varios elementos. Y no nomás porque así, hermano. No nomás presentar, mira, soy cristiano. Pues todo el mundo es cristiano, hermano. Hoy en día todo el mundo es cristiano. Pero ¿cuántos aquellos son discípulos de Dios? ¿Cuántos aquellos son discípulos de Jesús que reconocen quién es el que los hace mover en su vida diaria? Ahora, siguiente entonces, es el ayuno. Dijimos género entonces, incredulidad, oración y ayuno. Y aquí entonces se pone más bueno todavía. Porque por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a ayunar religiosamente. Nos dijeron, hermano, vamos a orar y ayunar. Yo siempre les cuento la historia mía, porque pues no puedo hablar de nadie más, ¿no? A menos que sepa algo, pero es ser chismoso y es pecado, así que ya sabe. Pero por ejemplo, yo le hablo de mi historia. Yo me acuerdo cuando trabajaba de ministro de alabanza, orábamos para que Dios se mueva y nosotros veníamos al servicio y no pasaba nada, hermano, no se movía ninguna mosca, nada. Yo me frustraba y me enojaba y iba con Dios allá al cuarto de la calle. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó nada? Y no me respondía nada, no encontraba la respuesta para nada. Y fue entendiendo entonces que a nosotros nos enseñaron entonces a ayunar religiosamente. ¿Y qué es ayunar religiosamente? Bueno, ayunar religiosamente es nomás aguantar hambre. Eso es ayunar religiosamente. Usted deja de comer y ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque el ayuno necesita llevar otros elementos bien importantes, hermano. Los fariseos ayunaban. Los saduceos ayunaban. Israel en sí ayunaba, pero lo hacían religiosamente. Y ese es un problema que nosotros nos encontramos el día de hoy, especialmente en las iglesias pentecostales, muy tradicionales, entrar en 3 días de ayuno y oración. Pero, hermanos, tremendo. Las mujeres no se someten al marido. Las mujeres no dejan el chisme. Los hombres no dejan de ser malcriados, no dejan de pegar a las mujeres, pero están en 3 días de ayuno. Ah, mire qué chulada, qué pulido sería en El Salvador. Entonces, parece ser entonces, mire lo que dice, el verdadero ayuno, y esto es bíblico, hermano. Yo no estoy hablando de que yo me inventé esto y vengo a decirle aquí, no. Esto es Biblia. Isaías 58 dice entonces, el ayuno tiene que ir acompañado de desatar las ligaduras de impiedad. O sea, si yo estoy ayunando, hermanos,
y sigo siendo una persona que le gusta marginar a los demás, estoy pecando y mi ayuno no es agradable delante de Dios. O sea, si yo estoy ayunando, hermano, y estoy transando, ese ayuno no es agradable delante de Dios, porque estoy mintiendo delante de Dios. Ah, pero ahí venimos, ¿verdad que sí, pastor? ¿Y por qué? Digo, hermano, ¿y por qué no vino el domingo? Ah, mire, es que fíjese que me tocó hacer esto y gran mentiroso. No vino porque no quiso. Ah, es que me tocó lavar. Si hay lavanderías 24 horas, hermano. ¿Y por qué no vino? No, es que mire, mentira. Somos mentirosos, pero está en ayuno. Pero está ayunando y orando, hermano, pidiendo la gloria de Dios sobre su vida, pero está mintiendo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. Así dice la Biblia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hermano, si yo estoy ayunando y sigo en las cosas que no le agradan a Dios, entonces mi ayuno no sirve. No se puede, hermano. Y usted me podrá decir cualquier cosa, usted me podrá inventar miles de cosas. Pero si el ayuno no va con esto, estamos ayunando así religiosamente. Estamos aguantando hambre. Mire entonces lo que dice versículo número 2 del capítulo 58. ¿Qué es ayuno? Soltar las cargas de opresión. Israel tenía un gran problema y tiene hasta el día de hoy un problema. Por ejemplo, entonces ellos ayunaban y se presentaban delante de Dios así, todos demacrados, ¿verdad? Todos así con las camisas así. ¿Y por qué no comer, hermano? Es que estoy en ayuno, pastor, porque estoy esperando piedra lo que estoy esperando delante de Dios. Pero es un gran mentiroso, hermano, una gran mentirosa. Y entonces, soltar las cargas, los judíos entonces, ellos ayunaban y guardaban el día de reposo. Pero al esclavo le daban más trabajo y lo oprimían más. Ah, pero ahí iban en el templo, ¿verdad? A adorar a Dios. Aquí estoy, Señor. Cuán grande es Dios. Pero se olvidó de algo bien importante. Oprimir entonces a alguien más. Entonces, si el ayuno, hermanos, es necesario entonces entender por qué ayuno y cómo lo voy a hacer. Si se da cuenta, y el ayuno primero tiene que empezar conmigo. Si voy a decir, voy a orar por mi carácter primero. Yo oraba, Señor, yo voy a orar para que usted se mueva en medio de la alabanza y no pasaba absolutamente nada. Después logré entender que me dijo, ayunar por vos. Ayunar para que seas mejor creyente. Ayuna para que seas más sensible al Espíritu. Ahí entendí, hermano. Híjole, entonces estaba equivocado. Porque todos ayunamos, ¿verdad? Voy a ayunar para que mi marido cambie. Voy a ayunar para que mi mujer cambie. Pero si usted no cambia, ¿cómo va a cambiar el hombre? Ahora, pero lo que quiero decir, voy a ayunar para que Dios me bendiga. Pero nadie, oiga bien, es muy raro encontrar a la persona que dice, voy a ayunar para que yo deje de pecar. Usted no lo va a encontrar ahorita en las iglesias. Ay, hermano, si yo predico esto en otra iglesia, me bajan. Le dicen al diácono, déle la ofrenda que le íbamos a dar y mándenlo. Que ya no venga más. Porque nadie dice, voy a ayunar para dejar lo transero que soy. Voy a ayunar para dejar la mentira. Ay, hermano, voy a ayunar. Voy a ayunar para ser una mujer que me someto al marido. Lo mejor digámoslo de otra manera, voy a ayunar para que yo me pueda someter a la mujer. Entonces es bien importante. Nosotros ayunamos y no pasa absolutamente nada porque no hemos entendido cuál es el propósito del ayuno. Y cuando el demonio viene entonces con los discípulos, sabía con quién estaba tratando. Los demonios saben quiénes somos nosotros, hermano. El diablo sabe de qué pata cogíamos, perdón la expresión, de qué pata cogíamos. Sabe, él sabe. Sabe dónde nos va a tocar porque nos conoce. Ahora, versículo 3 dice, liberar a los quebrantados. Versículo 4, romper todo yugo. ¿Cuál es el yugo que nos ata a nosotros el día de hoy, hermano? ¿A qué estamos nosotros trabados el día de hoy? ¿Qué tantas excusas nosotros ponemos para servirle a Dios? No le sirvo a Dios por esto y por lo otro. Mentiroso eso es porque estamos atados a un yugo. Si se da cuenta, entonces muchas veces nosotros necesitamos romper ese yugo. Dios no lo va a romper por usted.
Dios no va a venir y le va a quitar el yugo. Usted tiene que romperlo porque usted sabe lo que está haciendo. Usted sabe que es más fácil quitarlo, romperlo. Entonces, pero a veces nosotros ayunamos y no pasa nada. Siguiente dice, no usar el dedo amenazador. O sea, en otras palabras, estamos ayunando, especialmente en las iglesias evangélicas, pentecostales, tradicionales. ¿Qué es lo que dicen? Están en ayuno. A la hermana la miré el día domingo y empezamos a señalar. Pero estamos en ayuno. ¿Se da cuenta? ¡Qué tremendo, hermanos! Somos tremendos nosotros los seres humanos. Pida perdón, hermano, a Dios. Señor, diga, ayúdame a ser mejor creyente todos los días. La verdad, hermano, pídale a Dios. Siguiente, entonces, no hablar vanidad. En otras palabras, mi querido hermano, no ande hablando cosas que no son de edificación para su vida. O sea, no podemos estar nosotros hablando de tantas locuras que se habla. Usted se mete en Facebook, en TikTok y todas esas cosas. Y un montón de locuras que se habla ahí, hermano. Y a nosotros queremos andar imitando esas cosas, pero está ten ayuno, ten oración. Y quiere reprender al demonio del marido. No, perdón. Sigamos aquí adelante mejor. Versículo número 7 dice, perdón, hermano, se me salió, me disculpa. Versículo 7 dice, compartir con el necesitado. En otras palabras, hermanos, el ayuno va más que el aguantar hambre y que dejar de comer. Ahora, vamos entonces aquí. 3 cosas entonces para poner en práctica nosotros el día de hoy. ¿Y cuáles son esas 3 cosas? Mire, yo le traje ahí 3. Primero, cuando ayunes, hazlo de la manera correcta. Usted tiene que saber cuál es el propósito por ese ayuno. Y primero ese ayuno necesita empezar por mí. Oiga bien, por mí. O sea, nunca ande pensando que va a ayunar por el vecino. Voy a ayunar para que cambie. Voy a ayunar para que cambie yo. Porque, hermano, es así. La Biblia así nos enseña. Por ejemplo, los que están casados. Pablo nos enseña y dice que tengas buen testimonio, porque por el testimonio que tienes el marido o la mujer va a venir el conocimiento de Dios. Porque si nosotros entonces pretendemos entonces que somos cristianos y no damos buen testimonio al que duerme a la par de nosotros, obviamente, ¿cómo esperamos entonces unos buenos resultados? Porque va a decir, no estamos teniendo buenos resultados, que vayas a la iglesia, no te sirve de nada. Entonces, ayunar entonces de la manera correcta. Sabemos cuál es el punto del ayuno y por dónde tiene que empezar el ayuno. Y entonces cuando nosotros encontremos esa fórmula, el ayuno entonces va a empezar a hacer efecto en nuestra vida. Y usted se va a dar cuenta, hermano. Se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Segunda cosa, para poner en práctica, cuando ayunes, hazlo por algo específico. O sea, Dios siempre quiere que nosotros le hablemos específicamente. Porque nosotros somos seres muy emocionales, muy movibles, ¿verdad que sí? Pensamos hoy que es negro, pero mañana pensamos que es amarillo. Y pensamos que es morado y que es blanco. Y así andamos en la vida todo el tiempo, sí, que no. Y nunca nos ponemos bien. Nunca estamos firmes en lo que nosotros queremos. Y decimos, pues como que no, como que, porque nosotros pensamos ver, entonces, hermanos, la reacción rápido. Piensa que por orar, por ayunar 3 días, usted ya el 4º día va a ver el milagro. No, hermano, no es así. O sea, no es el momento que nosotros vamos a ayunar y ya en 3 horas después vamos a ver el milagro hecho. Puede suceder, no podemos decir que no, puede pasar. Pero entonces, hermanos, si nosotros vemos que no pasa nada, nosotros decidimos entonces dejar de ayunar por lo que estamos ayunando, porque no miró el milagro completo. Pero es ahí cuando no sucede nada, es cuando yo tengo que tomar más fuerza para seguir orando, para seguir ayunando por esa cosa específica. Pero hermanos, como les digo, a veces nosotros somos personas que nos desmayamos fácilmente. A veces entonces pensamos y entramos en la vida cristiana con todo, ¿verdad? Que sí, andar corriendo, pero se nos va el aire muy rápido y ya pues desmayamos. Tenga cuidado. Tercero, cuando ayunes, ten la seguridad de que así será.
Ahora, ¿cuál es la razón entonces? ¿O cuál ha sido la petición suya por qué ha estado ayunando en estos días o en el pasado? Si usted ya identificó cuál ha sido la razón original por qué usted ha estado ayunando y no ve nada en su vida, yo le tengo algo a usted, le tengo una palabra que yo le digo que le siga ayunando. Y si usted en 3 meses no ve nada, siga ayunando. Y si usted en 1 año no mira resultados, pregúntese, ¿qué estoy haciendo mal? Y empieza a ver alrededor de usted, de mí, empieza a ver alrededor qué estoy haciendo mal, por qué no está sucediendo nada. Por eso es necesario nosotros, hermanos, empezar a ayunar por algo y creerlo que así va a suceder. Por ejemplo, hermanos, yo siempre le he dicho a usted que Dios a nosotros nos mira como un edificio terminado. Dios no nos mira a nosotros como somos, cometiendo errores todos los días. Por eso es bien importante, hermanos, nosotros hablarle, es decir, al esposo o a la esposa, y hablarle y tratarlo como usted lo ve. O a sus hijos, si usted tiene hijos, tratarlos y mirarlos como Dios los mire. Porque no podemos nosotros estar ahí todo el tiempo, y será que va a pasar, y será que va a venir, y será que no se va a hacer, y empezamos nosotros, y el diablo es muy bueno para meternos dudas en nuestra vida, y empezamos a tambalear en nuestra fe. Y eso a nosotros nos hace desmayar, y dejamos todo entonces, dejamos de seguir creciendo espiritual, porque la duda viene a nuestra vida, porque no lo miramos nosotros terminado. Hermano, Israel no heredó la tierra prometida en 1 semana. Israel no heredó la tierra prometida en 3 días de ayuno. Israel heredó la tierra en 40 años. Ahora, usted tiene 3 meses y ya se quiere desmayar. No, hombre. Usted tiene 5 días y ya mira, no pasa nada. Siga orando, hermano. Siga clamando y siga creyendo y siga mirando que lo que usted pensó, así mirarlo ahorita y mirarlo de la manera que Dios lo mira, como una forma o como una estructura ya terminada en la presencia de Dios. Ahora, cuando nosotros entonces descubrimos eso, va a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque el ayuno va a ser más efectivo en mi vida. En mi vida, oiga bien, en mi vida. Y cuando el ayuno es efectivo y la oración es efectivo en mi vida primero, después va a ser efectivo en alguien más. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Por qué? Porque al problema se va a ir de la raíz. Al problema se corta de raíz. Si usted no corta el problema de raíz todo el tiempo, entonces va a andar haciendo efecto en nuestra vida y nunca vamos a ver nada glorificado que Dios nos dé, porque todo el tiempo nosotros andamos entre sí en que no. Siempre mire las cosas como Dios las ha prometido. Ahora, ¿cuál es la petición que usted tiene en esta tarde? No la diga. ¿Cuál es la petición que usted tiene? La petición más grande que usted tiene en su vida. ¿Ya pensó? Muchos dijeron un carro 2025. ¿Qué pasó? No han salido todavía. Muchos pensaron una casa de 5 pisos. Tranquilo. ¿Cuántos pensaron que yo sea más paciente? ¿Cuántos pensaron, Señor, mi petición es que yo tenga más fe? ¿Cuántos pensaron, Señor, que mi petición sea una persona que sea menos violenta? Si se da cuenta, todos pensaron en algo externo, ¿verdad? Sí. Entonces es necesario empezar por nosotros, mi querido hermano. Cuando el enemigo, entonces, cuando el demonio mira, porque el demonio llegó con Jesús en el muchacho, el demonio no dijo absolutamente nada. En otras ocasiones nosotros miramos que en la Biblia el demonio habla. Por ejemplo, en el endemoniado gadareno, el demonio habló. Y en otras ocasiones el demonio habló. En este caso, el demonio no habló. ¿Por qué no habló? Es la gran pregunta. ¿Y por qué no puso peros? Jesús venía de estar con Moisés y Elías en la transfiguración. Y en ese momento, ya termino, hermano, denme unos 2 minutos más. Y en ese momento, entonces, estando en la transfiguración, estaba Pedro, Juan y Jacob, estaban ahí con él. Y Pedro le dijo, hagamos una enramada, hagamos un casitas y quedémonos. Porque era bonito, es bonito estar en la iglesia, es bonito estar adorando a Dios. Pero la realidad es otra, hermano. Y el cristiano
Tiene que vivir en la realidad, no de la iglesia, en la realidad de allá afuera. Y Jesús les dijo, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que bajar, tenemos que irnos, porque la necesidad está allá. Entonces, estando Jesús con Moisés y Elías, recibiendo la revelación de Dios, la convicción, que escucharon la voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Viniendo Jesús directamente con la voz del cielo y sabiendo que Jesús era el Dios Todopoderoso, el demonio se le quedó callado. El demonio no dijo nada porque sabía a quién se estaba enfrentando. Ahora, ¿usted cree que usted y yo, con 3 días de ayuno, vamos a quitar una barrera que por años ha estado haciendo efecto en la vida de alguien? ¿Usted cree que con 2 días de ayuno le voy a quitar la mentalidad que tenemos las personas tan grande con 3 días de ayuno? ¿Qué dirá el demonio cuando nos encuentra nosotros ayunando? ¿Qué dirá el diablo cuando dice, ¿y crees que con 3 días vas a hacer efecto? ¿Sabe? El diablo se ríe de nosotros porque dice, ¿cómo pretendes hacer un impacto allá afuera cuando ni tú mismo puedes hacer un impacto en tu vida? ¿Cómo podemos nosotros hacer efecto y cambiar la mentalidad de una persona cuando ni siquiera nosotros cambiamos? El diablo se ríe de nosotros. Pero cuando nosotros entonces nos damos cuenta que necesitamos subir a la montaña, estar con Moisés y Elías. Moisés y Elías en la Biblia representa los profetas y la ley, por eso se le presentaron a Jesús. Cuando nosotros entonces estamos bajo el contexto de la ley y los profetas, en otras palabras, viviendo de acuerdo con lo que Dios me dice, el demonio se va a quedar callado. Y va a decir, ahí viene este individuo que trae power. Pero de lo contrario, hermano, vamos a andar batallando y vamos a ver las cosas difíciles porque no miramos nosotros primero el cambio en nuestra vida. Ahora, en esta tarde habrá alguien aquí que quiera cambiar. Por lo mínimo yo sí, hermano. Por lo mínimo yo sí. Yo quiero todos los días ir dejando cosas y ser un mejor discípulo para Jesús. Si usted quiere cambiar, entonces levántese y póngase de pie y vamos a orar en esta tarde.